buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Quería agradecer a la Universidad Bicentenaria de Aragua por la invitación a compartir en estas jornadas de investigación de la UBA 2020. Soy Valesca Perdomo Cáceres y les traigo un material bastante interesante, el cual he denominado el cuarto filamento de la investigación transcompleja, haciendo un poco uso de la metáfora de lo que son los sueños y hacia dónde nos podrían llevar los sueños en el mundo de la investigación. El trayecto de este sueño que vamos a tener en el espacio que hemos determinado para hoy se basa en 3 puntos. El primero, que es la plurirrealidad, que es el mundo no es como lo conocemos. Después vamos a hablar del filamento lógico o la cuarta dimensión de la investigación transcompleja. Y finalmente vamos a hablar sobre algunas reflexiones o perspectivas. Primero, quisiera desarrollar un poco lo que es el concepto de realidad y el concepto de lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia y la forma como nosotros nos hemos replegado hacia atrás. Hemos estado más hacia lo interior que hacia lo exterior. Entonces, el concepto de realidad creo que está un poco sobrevalorado y hasta en desuso, por lo cual pienso que un término como lo es la plurirrealidad es un término más apropiado. En el término de la pandemia hubo momentos en los que no definíamos si estábamos en un lunes, un martes, o todos los días eran domingo, o todos los días era el día de la marmota. Entonces, en esta plurirrealidad se habla de lo que es la omnipresencia tecnológica, es el espacio de conciencia donde las personas o el observador comprende que de repente la realidad no necesariamente es cierta o es falsa o es la percibida o es lo que nosotros imaginamos, sino que realmente es una omnipresencia tecnológica en la que estamos, una especie de Matrix, y esto se agrava o se expande o se extiende con respecto a lo que es la contribución de la expansión de la vida artificial, de la vida aumentada y por supuesto de lo que es la complejidad. Entonces, la plurirrealidad es algo que se está presentando y por eso un poco la metáfora del uso de los sueños dentro de un pensamiento emergente. Y este pensamiento emergente es lo que te invita a adaptarte, a flexibilizarte, a tener resiliencia en estos momentos que son de incertidumbre. Entonces, el pensamiento emergente es una vorágine producto de la emergencia, entendiendo que emergencia es una urgencia, pero también es algo que está emergiendo o que está naciendo. Entonces, es un punto de transformación de las ideas, es un punto de entender cuáles son los temores, cuáles son los anhelos, cuáles son los sueños y de qué forma pueden hacerse realidad si nacen desde el punto del enteleque y al final se convierten en realmente un producto material. Desde ese punto, pues el proceso de investigación es un proceso más de reflexión, de creatividad, es más un pensamiento profuso y profundo que nos invita a crear nuevos mundos y por supuesto la necesidad de divulgar todos estos conceptos. Desde esta vorágine, desde esta incertidumbre y desde el pensamiento plurirreal, ¿no? Que no sabemos si estamos o no estamos dentro de la realidad y de la omnipresencia de la tecnología, se han presentado lo que son los conceptos de la visión transcompleja para poder abordarlo. Entendiendo que la visión transcompleja entonces hasta ahora se ha sustentado en 3 dimensiones, que es la dimensión de las ciencias duras o nomotéticas, la dimensión de las ciencias blandas o ideográfica y finalmente la dimensión de la ciencia del espíritu o filosófica. Desde allí
se comienza a configurar todo lo que es el pensamiento transcomplejo y comenzamos a tomar lo mejor del mundo, de las ciencias duras, de las ciencias blandas, de la ciencia del espíritu para entender la realidad. Para Villegas, 2014 realmente es una imbricación de estas tres perspectivas para tener una realidad más ampliada, una visión más ampliada de la realidad. En base a ello, pues, y entendiendo esta profundidad que nos está trayendo esta nueva dimensión que es la tecnología, a lo mejor no es nueva, porque en todas las investigaciones siempre se ha considerado todo lo que son los aspectos tecnológicos. Pero en el caso formal de lo que es la transcomplejidad se está asumiendo que es necesario el cuarto filamento dentro de una nueva visión transcompleja. Entonces, sí se mantiene el filamento o la cuerda, en este caso, de las ciencias duras, que tiene que ver con la actividad material, las estadísticas, las mediciones, lo tangible, todo lo que son las ciencias blandas, que es el filamento de las relaciones y conexiones societarias, todo lo que tiene que ver con las emociones, con lo que siente y con la explicación de ese número frío que me dan las proyecciones estadísticas de las ciencias duras, y finalmente amalgamado con lo que son los conceptos filosóficos de la ciencia del espíritu, que es hacia donde trasciende el ser. Es el filamento donde se hace la contemplación filosófica, poética, ética, axiológica y estética de los procesos históricos que se dan o que emergen dentro de los fenómenos. El filamento lógico, que es el cuarto filamento de la complejidad, busca realmente desarrollar todo lo que tenga que ver con la implementación tecnológica, la usabilidad de plataformas, de aplicaciones, la virtualidad, la replicación de realidades aumentadas y de todo lo que tenga que ver con la gestión de información, datos, tecnología y virtualización. Entonces, el filamento lógico tiene asidero en la ciencia de la complejidad y en la ciencia de la computación. Todo esto convive en ese espacio que se ha diseñado, que es el denominado omniverso transcomplejo, que es ese mundo de los sueños, de la creatividad, que te va llevando, guiando a escoger los instrumentos, las herramientas que necesito para poder desarrollar una investigación, pero desde esas cuatro vertientes, o entendiendo el fenómeno desde esas cuatro vertientes. Este filamento se ha desarrollado la neovisión transcompleja del omniverso, asumiendo solamente la extracción de esta cuerda W. Esta cuerda W consiste en agregar todas las funciones de pensamiento complejo de lo que es una propuesta que viene de lo que es la ciencia de la computación y asume la cibernética, los sistemas adaptativos complejos, sistemas dinámicos, simulaciones y otros desarrollos que vienen asociados a la omnipresencia tecnológica dentro de los mundos abstractos. Entonces, la idea de crear un flatland, un nuevo mundo, desde cada una de estas perspectivas es bastante atrayente por cuanto comenzamos todo el proceso de la creación desde el mundo mental, después pasa a lo que son los mundos materiales y eso proviene de lo que son la materialización de los sueños, como estábamos hablando antes. Realmente la ciencia de la computación es la ciencia de lo posible, la ciencia de los cambios súbitos. Y esto tiene que ver con lo que son la utilización amplia de teorías, principios, marcos conceptuales, métodos, herramientas de investigación que se utilizan dentro de lo que es esta complejidad que hemos construido a partir de la ciencia de la computación y asumiendo la redundancia de ello, la ciencia de la complejidad. Por un lado, las ciencias de la computación, todo lo que es la teorética, la inteligencia colectiva y la práctica de lo que es el desarrollo de aplicaciones, sistemas, software, plataformas, estructura de datos, etc. Desde la ciencia de la complejidad,
pues todo lo que es comportamiento colectivo, dinámica lineal, formación de patrones, fractales, sistemas adaptativos. Todo esto es necesario para construir investigación. No solamente todo lo que es lo de las ciencias duras, de las ciencias blandas y lo de las ciencias del espíritu, sino que también es necesario incluir los temas tecnológicos para el desarrollo de soluciones. En conclusión, pues, el cuarto filamento de la investigación transcompleja es una reingeniería de ese pensamiento clásico transcomplejo y es repensarlo no solamente desde las 3 dimensiones, sino llevarlo a la cuarta dimensión. Consiste en reconocer la necesidad de la imbricación de la omnipresencia tecnológica dentro de los procesos investigativos. También permite la renovación de la investigación transcompleja, por lo cual ya comenzamos a disponer de las teorizaciones, los métodos, los instrumentos que vienen de estas ciencias que son tan importantes para el futuro inmediato presente, que ya está acá, que es la ciencia de la computación y la ciencia de la complejidad. Y es una perspectiva que avanza hacia adelante. Realmente la idea de incluir la tecnología dentro de las investigaciones es un paso necesario, es un paso importante y es un paso que está avanzando hacia el futuro. Sin más que agregar, les agradezco mucho su atención.